Buenos días. El día de hoy comenzaremos con el tema de ley de Hess, el cual se encuentra abocado al estudio del requerimiento energético que se tiene en reacciones de diferente naturaleza, que como ya hemos visto, a partir de la entalpía, que es la función de estado en la cual nos vamos a enfocar en este tema, los procesos en general pueden ser clasificados como exotérmicos o endotérmicos. Particularmente hablando hasta este punto, nosotros hemos estado hablando principalmente de procesos físicos, en donde un sistema gaseoso se estaba, digamos, de alguna forma ganando o perdiendo energía a través de procesos a temperatura constante, a presión constante o a volumen constante. Eso es lo que vimos y en estos casos la característica principal es que el sistema permanecía en su estado de agregación gaseoso y lo que nosotros cuantificábamos era pues sus propiedades macroscópicas y finalmente calculábamos el valor de la entalpía. Ahora, en este tema no nos vamos a centrar en procesos físicos, nos vamos a centrar en procesos químicos, es decir, en reacciones químicas en donde, como cualquier proceso en la naturaleza, para que ocurra una reacción química, pues tiene que ocurrir, uno, que el sistema gane energía o dos, que el sistema pierda energía. Entonces nosotros vamos a tener estas dos condiciones, opción uno o opción 2, y dependiendo de la naturaleza, pues vamos a poder tener reacciones que pues también van a ser clasificadas como endotérmicas o exotérmicas. Una reacción endotérmica es aquella que requiere ganancia de energía a partir de los alrededores, que provenga de los alrededores. En cambio, una reacción exotérmica es aquella que libera energía hacia los alrededores. En cualquiera de los dos casos, este requerimiento energético lo que hace es poder pasar de los reactivos a los productos. ¿Okay? En este caso, pues los reactivos están aquí analizados, opuestos aquí como A, y los productos, bueno, aquí están englobados como si fuera B. Aquí podría haber más especies del lado de los reactivos o podría haber más especies del lado de los productos. Pero fíjense cómo una reacción química la vamos a ver como un cambio de estado. Al final, los reactivos los podemos considerar como un estado inicial y a los productos los podemos considerar como un estado final. Y bueno, y esto toma sentido porque si la propiedad o función que nosotros vamos a enfocar es la entalpía, hay que recordar que esta es una función de estado. Las funciones de estado tienen la característica principal de solo tomar en consideración el estado inicial y el estado final, sin importar la trayectoria que se recorrió para poder alcanzar este estado final. Entonces, desde este punto de vista, vamos a tomar en cuenta a las reacciones químicas. Ahora, ¿por qué vamos a hablar de la entalpía? Porque hasta el momento pues ya hemos hablado de otras funciones. Por ejemplo, está también la energía interna, que es otra función de estado, pero nosotros vamos a abocar a la entalpía porque en el tema de cuando presentamos la primera ley de la termodinámica en la última parte de este tema, se hizo la presentación de la entalpía. Si ustedes se acuerdan, en ese tema acordamos que la entalpía por definición es una función que se encuentra relacionada con el calor absorbido o liberado por el sistema a presión constante. Bien importante esto, a presión constante, ¿ok? Y esto toma mucha relevancia porque, a diferencia de la energía interna por definición es el calor que absorbe o libera un sistema a volumen constante. ¿Okay? Entonces, de este punto de vista, pues ambos comparten de que en un proceso pueden ser equivalentes al calor. Sin embargo, digamos, la condición necesaria para que esto ocurra, pues es diferente. La entalpía debe ser a presión constante para que sea igual al calor y la energía interna debe ser el proceso a volumen constante para que sea igual a calor. Particularmente hablando, si ustedes en su laboratorio de química general, pues se han dado cuenta, las reacciones que analizan normalmente son a presión constante. Normalmente la presión de la atmósfera. En nuestro caso, por ejemplo, se hacen las reacciones a la presión de la Ciudad de México, que son 585 milímetros de mercurio. Entonces es muy común que las reacciones químicas se realicen bajo esta condición de presión constante. Es por eso que nosotros nos vamos a abocar al estudio de la entalpía y no de la energía interna, porque si la energía interna fuera la función que estudiaríamos, el sistema tendría que estar a volumen constante, condición que no cumple con la mayor parte de los casos que se estudian. Es por eso que nosotros vamos a estudiar la entalpía.
Y como, bueno, mencioné, pues aquí está, ¿no? Por definición, la entalpía es esta propiedad de estado que permite establecer cuánto calor se absorbe o se libera hacia los alrededores, ¿no? En el proceso de interés. Particularmente hablando en los procesos físicos, pues nosotros lo calculábamos como el producto NCP delta T. ¿Okay? Esa es la manera en la que nosotros lo calculamos, donde hubiera una diferencia de temperatura, podíamos calcular la entalpía y esa es la ecuación que aprendimos, digamos, para los procesos físicos. Ahora, para los procesos químicos hay una pequeña variante. Hacia allá, esta ecuación particularmente como está escrita aquí voy a poner la nota que este es para procesos físicos. Y allá procesos físicos, pues acordémonos, ¿no? Están procesos a volumen, presión y temperatura constante, ¿no? Esta ecuación nos sirvió para eso. Ahora, para procesos donde hay reacciones químicas, no vamos a ocupar directamente esta ecuación, sino lo que vamos a ocupar es algo que se conoce como la ley de Hess. ¿Ok? La ley de Hess es un método en el cual se busca determinar el valor de la entalpía para reacciones de las cuales no se tiene su valor reportado en la literatura. ¿Ok? Es decir, que es una incógnita su valor para alguna reacción. Importante mencionar que cuando ustedes abran un libro de físico-química, en el apéndice, en la parte final de los libros, vienen las tablas de estos valores de entalpía para diferentes reacciones. Ahorita más adelante vamos a platicar un poco de ello, pero resulta que hay reacciones de las cuales no vienen tabulados sus valores. Entonces, la ley de Hess toma sentido en esas reacciones, donde yo no conozco el valor y entonces a partir de valores que sí conozco, que se encuentran tabulados en la literatura, yo puedo calcular y determinar el valor para una reacción química del cual su valor de delta H es desconocido. La ley de Hess es una serie de pasos que nos permite utilizar la información de estas reacciones químicas para poderlas combinar y al final poder obtener el valor de la reacción de interés y entonces poder saber cuál es el requerimiento energético de esa reacción, establecer si es una reacción exotérmica, si es una reacción endotérmica y también saber cuál es la magnitud de energía que requiere para que esta reacción proceda en el sentido en el que está escrita. ¿Ok? Entonces, para poder hablar de la ley de Hess, les voy a platicar ahorita como me parece que son tres puntos importantes que nos van a servir para cuando resolvamos un problema con la ley de Hess. ¿Ok? Bueno, el primer paso, que es bien importante, es escribir las reacciones químicas, ¿no? Entonces, digamos, yo sé que ustedes tienen un poco de base con respecto a lo que vieron en la química general, y entonces, pues lo que vamos a pedir en este tema es que podamos escribir reacciones de formación, reacciones de descomposición y reacciones de combustión. Son los tres grupos principales de reacciones que nosotros vamos a analizar y que ahorita a lo largo de este tema, pues vamos a ir identificando. Particularmente hablando, en el primer punto, tenemos una reacción de formación. Si ustedes se dan cuenta, aquí lo que tenemos es hidrógeno gaseoso, oxígeno gaseoso y forman agua en su estado gaseoso. ¿Ok? En este caso, pues es una reacción de formación porque, bueno, solo hay un producto y pues a partir de dos reactantes se forma un producto. Entonces, esta está clasificada como una reacción de formación. Las reacciones de formación tienen la particularidad que deben de ser balanceadas considerando la formación de una mol de producto. ¿Ok? Aquí no está escrito el 1, que normalmente no lo escribimos, pero cuando ustedes escriban o se topen con una reacción de formación, la forma en la que deberían de balancearla es considerando que se forma una mol. ¿Por qué? Porque el valor de delta H que se encuentra reportado para estas reacciones de formación, que normalmente van a estar escritos de esta manera, se encuentran asociados para la formación de una mol. Entonces, ustedes aquí podrían poner otra estequiometría y lo que pasaría es que el valor que tienen en la literatura no va a corresponder a otra estequiometría, sino solamente va a corresponder a esta estequiometría en donde la formación de una mol de producto es lo que se está llevando a cabo. Entonces ahí me anoto, para las reacciones de formación yo necesito balancear para la formación de una mol de producto. Y pues como es una reacción de formación solo hay un producto. Y bueno, entonces pongo el 1 en los productos y entonces voy y balanceo hacia los
hacia los reactivos. En este caso, dado que puse un 1 en el producto, pues me toca coeficiente estequiométrico también 1 aquí en el hidrógeno, y aquí en el oxígeno me toca un medio para poder tener pues la reacción ya balanceada. Más o menos esto quedó claro, entendimos cómo balancearla, eso ya no hay problema, ¿o sí? No, profe, todo bien. No, ¿No? Ok. Bueno, entonces importantísimo eso, porque van a tener que escribir ustedes reacciones, ¿no? Y el valor que yo puse aquí de menos 241.8 kilogramos sobre Joule, es un valor que viene ya en las tablas que les menciono, en los apéndices de los libros, y tiene una particularidad. Allí dice delta H y luego tiene un subíndice arriba y luego abajo dice reacción. Cuando ustedes miren este subíndice, lo que está implicando es que son las condiciones en las que se lleva a cabo la reacción, que todas estas reacciones van a estar, digamos, calculadas para 25 grados Celsius y una atmósfera de presión. ¿Ok? Entonces, todos estos valores están bajo esas condiciones. ¿Y cómo lo vamos a saber? Pues, bueno, tienen este circulito, digamos, en superíndice. Y entonces, eso es lo que va a significar. Después, la próxima clase, vamos a ver cómo podemos determinar el valor de la entalpía en valores diferentes que 25 Celsius. ¿Ok? Ese es el siguiente tema. Ahorita, pues de entrada, pues lo vamos a calcular en estas condiciones. Y ¿cuál es la importancia de esto? Bueno, es muy importante porque este valor que está escrito aquí, uno, nos está indicando que es una reacción exotérmica, porque el valor de la entalpía es negativo, entonces nos está indicando que el sistema está liberando energía. En este caso, pues la delta H es igual al calor a presión constante, entonces la magnitud de este valor lo que nos está indicando es que la energía que se está liberando hacia los alrededores son 241.8 kilojoules, y fíjense cómo ahora en las unidades aparece sobre mol. ¿Okay? ¿Qué indica esto? Que por cada mol que se está formando de agua en estado gaseoso, se están liberando 241.8 kilojoules hacia los alrededores, por cada mol. ¿Ok? ¿Qué notan de diferente en las unidades con respecto a cómo veníamos trabajando los valores de las funciones de estado en los temas de procesos físicos? Que para estos procesos es una energía por cada mol de sustancia. Y en los otros nada más era energía. Exactamente. ¿Ok? Si notan todos esto, que aquí en este tema, en la reacción química, además de energía, aparece dividido entre mol. Sí. ¿Sí? Ok, eso es muy importante porque cuando estemos resolviendo un problema, pues primero habrá que identificar, ¿no? ¿El sistema es una reacción o no es una reacción de estudio? Y dependiendo de eso, pues las unidades van a cambiar, ¿ok? ¿Por qué? Porque sí toma sentido, ¿no? Que en este caso hablemos de energía que se libera por cada mol que se forma o por cada mol que se consume. Ahí va a depender y ahorita vamos a hablar de la reacción opuesta. Pero fíjense cómo está aquí dividido entre mol. Muy importante esta situación, y entonces ustedes lo van a ver a lo largo de todo este tema, que todos los valores de entalpía están divididos entre mol. Y bueno, ya entonces esto quiere decir que si yo requiero tener una ecuación en donde se tenga una cantidad diferente a o a la formación de una mol, pues el valor de entalpía también debe de cambiar. O sea, por ejemplo, si yo digo que si en mi reacción se formaron 2 mol de hidrógeno en forma gaseoso, ¿cuánta energía entonces yo requeriré con respecto a este número que tengo aquí? El doble. El doble, ¿no? Y si yo requiero formar 3 mol, El triple. el triple. Entonces, se fijan, hay una lógica, ¿no? O sea, si yo con una mol necesito liberar esto, pues yo formo 2, yo formo 3 mol, yo formo N cantidad de mol, pues la energía que se va a liberar pues, tiene que ir en esta misma proporción. Entonces, de eso trata este primer punto. Cuando yo tenga que escribir una reacción, la voy a escribir así como ahorita la balanceé, pero hay la posibilidad de que yo pueda multiplicar por un coeficiente n, ahí puede ser el número que querramos, obviamente casi siempre ocupamos enteros, pero podría ser la situación que a veces ocupemos números fraccionarios. Y ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Pero casi siempre son enteros. Entonces, supongamos que lo que yo obtengo son 4 mol de agua. Yo sé que esto es lo que se está formando
4 mol en vez de 1 mol. Entonces, lo que yo puedo hacer es multiplicar a todos los, aquí está, acá abajito. Ah, miren, acá arriba está todo lo que platiqué. Ahorita me regreso tantito, nada más para mirar. Puedo multiplicar por 4 a toda la reacción. Es decir, tanto voy a multiplicar por 4 a los reactivos, también voy a multiplicar por 4 a los productos, pero fíjense, también voy a multiplicar por el mismo coeficiente al valor de delta H. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a poder tener en los reactivos 4 mol de hidrógeno, entonces aquí me tocarían 2 mol de oxígeno, y se están formando finalmente 4 mol de agua en su fase gaseosa. El valor para la delta H, para la reacción que tiene 4 mol de formación de agua, es menos 967.2 kilojoules sobre mol. Este delta H está asociado a la reacción balanceada con 4, mientras que el valor de menos 241.8 está asociado a la reacción balanceada para 1. Y ahorita dicen, bueno, pero es que esto es muy sencillo. Y sí lo es, pero fíjense que cuando estamos resolviendo los problemas, a veces pasa que hacen cuasimodos, hacen cosas híbridas. Es decir, escriben la reacción balanceada para 4 y en el delta H ponen el valor de menos 241.8 kilojoules sobre mol. ¿Están de acuerdo que si yo escribo la reacción de 4 y pongo un delta H para una estequiometría diferente, no estoy poniendo la energía requerida para el balanceo que estoy escribiendo? ¿Sí se dan cuenta de eso? Sí. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, siempre para cada reacción solamente va a haber una cantidad de energía asociada a esa reacción. Y no podemos ocupar ese valor para el número que a nosotros, pues digamos que nos interese, no podemos tomarlo. Si eso es para 1 mol, es solo para 1 mol. Si es para 2 mol, no lo puedo ocupar para otro valor. Eso es muy importante de mencionar. Bueno, acá arribita viene esto de, bueno, lo que platicamos, que el delta H al ser negativo era un proceso exotérmico. Acá está lo del superíndice que platicamos, 25 Celsius y una atmósfera, bien, y que es muy importante tomar en cuenta la estequiometría de la reacción. Ahora, en términos del diagrama de energía, dado que esto es un proceso donde el sistema pierde energía, nosotros podemos, digamos, localizar a los reactivos y a los productos en un nivel energético tal que pues, nos permita establecer que el sistema en este caso perdió energía. En este caso, si pierde energía, los reactivos están posicionados en un nivel superior de energía, mientras que el producto está posicionado en un nivel menor de energía. El sentido en el que ocurre esta reacción, pues vamos aquí de reactivos a productos y digamos, la forma es pasar de estas especies a el agua en su forma gaseosa. Pero para que esto ocurra, tiene que haber una pérdida de energía, que es lo que está implicando esta flecha, y está indicando aquí que aquí hay una pérdida de calor. Y esta pérdida de calor, dado que estamos en condiciones a presión constante, pues es igual a la delta H, y por tanto, si es negativo, se establece que es un proceso exotérmico. Entonces, los diagramas de energía son muy comunes en este tema de ley de Hess, en donde nosotros posicionamos tanto a productos y reactivos y mostramos cuál es, digamos, la naturaleza de este proceso. Si exotérmico libera o endotérmico si gana. ¿Ok? El diagrama de energías quedó claro. O sea, si yo les digo, si ustedes miran el signo, ¿pueden dibujar el diagrama? Sí. Sí. ¿Sí? Ok. La epsilon, ¿qué significaba? ¿Es la energía? Esta energía. Ah, ok, gracias. Ujú. Aquí estamos. Bueno, y como estamos liberando energía, pues los reactivos deben de tener más energía, ¿no? Porque que el producto, ¿no? Entonces, por eso están colocados en la parte superior de este diagrama. ¿Sí lo ven? Sí. ¿Okay? Entonces, cuando yo les diga diagrama de energía, me estoy refiriendo a este esquema donde localicemos reactivos, productos y mostremos si el sistema gana o pierde energía, ¿no? A través, por ejemplo, esta flechita, ¿no? Pierde energía. Bueno, entonces ya hablamos, ¿no? La estequiometría es bien importante en las reacciones químicas y el valor de entalpía estará asociado a la estequiometría correspondiente. Ese es el primer punto. Ahora, el segundo punto. Nosotros podemos evaluar, digamos, procesos opuestos, que sería el punto 2 acá, y particularmente si en el caso anterior estábamos hablando de formación,
Ahora vamos a hablar de descomposición. Pues la descomposición será el proceso opuesto, que de un reactivo se formen uno o más, dos o más productos, ¿ok? Entonces, allí hay que pensar, pues, que partes de una especie y luego ya tienes un número mayor de especies. Voy a tomar la reacción opuesta a la que estábamos analizando. En el caso anterior era la formación de agua en estado gaseoso. Ahora voy a escribir la ecuación al revés y entonces yo voy a tener que el agua en estado gaseoso puede descomponerse en hidrógeno y en oxígeno, ambos gaseosos. Al igual que en las reacciones de formación, en las reacciones de descomposición también hay un criterio para balancear. En este caso, dado que es una reacción de descomposición, se balancea a partir del reactante. En este caso, la especie que está como reactivo, pues aquí es el agua en estado gaseoso, entonces a este le voy a asignar el 1. Y a partir de este 1, pues voy a balancear a los productos. Entonces aquí le tocaría 1 al hidrógeno y aquí le tocaría 1/2 al oxígeno. Bueno, ¿y por qué menciono esto de la estequiometría? Porque es muy común que cuando ustedes miran números fraccionarios, no les gusta. Y entonces la forma más común en la que ustedes balancean las reacciones es donde quedan todos enteros. Particularmente en esta parte que estamos entrando a la termoquímica, tenemos que tener mucho cuidado en no hacer eso porque si uno lo balancea con los enteros, también la delta H va a cambiar su valor. ¿Ok? Entonces sí les pido por favor que si queda un número fraccionario, 1, pues no les parezca raro, y 2, no traten de balancear la reacción hacia otro número que no corresponda al valor de delta H que les están asignando. ¿Ok? Si ustedes van a tomar un valor reportado de la literatura para una reacción de descomposición, esa reacción está balanceada, aunque a veces no está escrito, a veces solamente en la literatura, si ustedes van a la tabla, solo está el valor. Y a lo mejor ahí aparece un número, no sé, 500. Y yo de ese 500 yo lo escribo para la reacción que a mí me dé la gana con la estequiometría que yo quiera, está mal. Entonces ese valor 500, ¿para qué reacción la tengo que escribir? Para la descomposición de una mol del reactivo. ¿Ok? La balanceo entonces y esa es la estequiometría correspondiente para ese valor que viene en la literatura. ¿Ok? Entonces recapitulando, si es una formación, las reacciones que debo escribir es para la formación de una mol y la estequiometría de los reactivos estará en función de 1 mol y no importa si queda fraccionario, queda un 2, no importa. Esa es la estequiometría para ese valor. Para las reacciones de descomposición, dado que es el proceso inverso, pues ahora está en función del reactivo. En este caso, una mol de descomposición de reactivo es la que dictaminará la estequiometría de las demás especies para el valor que se encuentra tabulado en los libros. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, profe. Sí. Bueno. Ahora, dado que yo escribí la reacción opuesta a la que ya veníamos analizando, pues la voy a tomar como ejemplo. Es posible que yo una reacción invierta su sentido, es decir, cambie la posición de los reactivos y los productos. En este caso, pues el producto ahora aquí es reactivo y lo que eran reactivos en el caso anterior, pues ahora son productos. Matemáticamente hablando, es como si yo multiplicara por un menos 1. ¿Ok? Por menos 1 voy a multiplicar, obviamente, y aquí digo físicamente porque no le voy a poner coeficientes estequiométricos negativos, ¿no? Cuando digo que lo multipliqué por un menos 1 es que esto toma sentido para el delta H, ¿ok? Tomo el delta H y lo multiplico por menos 1. A la reacción que le hago, le invierto la posición. Entonces, cuando yo digo que lo multipliqué por menos 1, realmente pasé a los productos a los reactivos y los reactivos los pasé a los productos, pero matemáticamente hablando o numéricamente hablando, este cambio de posición de la reacción lo que está implicando es un cambio en la naturaleza de la reacción. Entonces, si en el caso anterior era una reacción exotérmica, cuando yo la multiplico por este menos 1 en el valor numérico, el valor que ahora me va a resultar estará asociado a un proceso endotérmico. ¿Por qué ahora va a quedar endotérmico? Bueno, porque va a quedar ahora positivo. ¿Ok? Aquí, bueno, no está escrito, pero aquí es un valor positivo. Y entonces, lo que hacemos al invertir la posición de una reacción química es cambiar la naturaleza en la que el requerimiento energético ocurre. Entonces, en este caso dice que por cada mol que se va a descomponer de agua en estado gaseoso, el sistema debe de ganar 241.8 kilojoules.
¿Ok? ¿Sí lo notan? ¿Sí quedó claro esto? Sí. ¿Sí? Ok. Y en la ley de Hess esto nos sirve bastante. Ok. En la naturaleza, pues bueno, invertir la posición de esto, bueno, no todas las reacciones podemos así invertirlas físicamente, digamos, en el laboratorio, pero en la ley de Hess, digamos, nos vamos a aprovechar de que esto puede ocurrir, matemáticamente hablando, y entonces esto nos va a dar fundamento, ¿no? Porque hay algunas reacciones que si las volteas de posición, no son reacciones que puedan ocurrir. Y básicamente hacia allá vamos al final del curso, para cuando calculemos los últimos potenciales termodinámicos, hacia allá vamos, que hay reacciones que aunque estén escritas así, bueno, por ejemplo esta que yo la invertí, no necesariamente ocurren. ¿Ok? Pero bueno, en la ley de Hess, como esto es una situación donde vamos a jugar con las reacciones químicas, entonces yo puedo invertir el sentido. Ahora, eso no significa que físicamente pueda ocurrir. ¿Vale? Nada más quiero hacer ese comentario porque luego piensan de que porque yo le invierto el sentido, pues físicamente esa reacción ocurre, ¿no? Bajo condiciones de 25 Celsius y una atmósfera. Y no necesariamente eso es cierto. ¿Ok? Pero matemáticamente hablando sí puedo hacer esto. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a poner el diagrama de energías. Si ustedes se fijan, el diagrama de energías, que es la figura 3 aquí, con respecto al diagrama de energía, que es la figura 2 allá, las especies están localizadas en los mismos niveles energéticos, es decir, hidrógeno y oxígeno están en la parte superior y hidrógeno en su fase gaseosa está en la parte inferior. Pero, ¿qué pasa en este caso? En este caso, como yo invertí la posición de ellos, ahora el reactivo pues realmente es esta especie que está en un nivel energético menor y nosotros vamos hacia los productos y los productos están localizados en un nivel energético mayor. Eso quiere decir que el sentido en el que esta reacción va a ocurrir pues va a ser de esta especie hacia estas otras dos especies cuando ocurre la descomposición del reactivo y entonces vamos a pasar de un nivel de energía menor a un nivel de energía mayor y esto estará asociado con una ganancia de energía desde los alrededores. Entonces aquí hay una ganancia. Aquí hay una ganancia de calor a presión constante que es igual a la delta H. En este caso, dado que el sistema está ganando, el signo es positivo y el proceso se establece como un proceso endotérmico. Y bueno, los alrededores le dan esta energía para poder pasar de este estado de menor energía a este estado de mayor energía. ¿Sí lo notan? Sí. ¿Sí? Entonces, vamos, ustedes ya podrían escribir diagramas de energía para reacciones endotérmicas y para reacciones exotérmicas, teniendo en consideración esto, ¿no? O sea, en el exotérmico, pues tenemos que pasar de un nivel de mayor energía a uno de menor, y en un endotérmico pasa lo opuesto, pasamos de un nivel de menor energía a un nivel de mayor energía. ¿Ok? Y eso es lo que a ustedes les va a indicar a quién debemos de posicionar en un nivel mayor de energía o el menor. Nos va a indicar la naturaleza, ¿no? Del proceso. Básicamente hay que fijarnos en el signo del proceso de la entalpía. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces ya hablamos de que las reacciones de formación, las reacciones de descomposición, que hay que fijarnos en la estequiometría, que puedo invertir el sentido de las reacciones. Y ahora viene el tercer punto. El tercer punto está asociado con que hay que escribir siempre el estado de agregación de todas las especies que participen en las reacciones químicas. ¿Por qué? Porque a veces, aunque es la misma especie, el hecho que se encuentre en otro estado de agregación implica que hay un requerimiento energético diferente. Podría ser que sea un requerimiento endotérmico o un requerimiento exotérmico, dependerá, ¿no? Entonces, bien importante que yo todas las especies les ponga su estado de agregación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, particularmente para el agua, nosotros podemos tener tres estados de agregación. Podemos tener el sólido, podemos tener el líquido o podemos tener el componente en su forma vapor, que es el estado gaseoso. Entonces, será diferente si lo que yo quiero obtener es agua en estado líquido o agua en estado gaseoso, o si yo quiero tenerlo agua en estado sólido. Es diferente. Por ejemplo, fíjense cómo en este caso yo escribí exactamente la misma reacción que hemos venido trabajando. En este caso la puse para la formación, pero fíjense que lo que quiero que formemos es agua, pero en estado líquido. ¿Ok? Los reactivos son exactamente los mismos. Hidrógeno,
y oxígeno, ambos en su estado gaseoso. Pero lo que yo he escrito en esta reacción es que quiero formar agua en estado líquido. Uno de los errores más comunes es que ustedes miran esta reacción y lo que tienden a colocar aquí como valor de delta H, que aquí yo lo puse que es una incógnita, normalmente escriben el valor del cambio de la entalpía para una reacción pues que se ve prácticamente igual, pero que tiene una particularidad, que el valor de menos 241.8 kilojoules sobre mol sí está escrito para la formación de una mol de agua. Eso no están mintiendo, pero el problema es que está escrito para una mol de agua en estado gaseoso. Entonces, si ustedes escriben el menos 241.8 en esta reacción, aquí, si yo aquí dijera, este es el valor, estaría cometiendo un error. ¿Ok? Esto no lo debo de hacer. Yo no debo de colocar valores de entalpía para formaciones de la misma especie, pero que tengan estados diferentes, estados de agregación diferentes. Entonces, no puedo hacer eso. Siempre tengo que escribirlos y aquí es donde les voy a pedir que cuando escriban las reacciones químicas pongan mucho interés en esto, porque puede pasar que como en este caso, pues me pidan una de las especies en algún estado de agregación pues, muy particular y si ustedes lo dejan así como libre, pues entonces ya no van a saber, ¿no? Si el agua estaba en estado gaseoso o líquido, en cuál reacción y se van a confundir, ¿ok? Entonces, ¿queda claro que no es lo mismo formar agua en estado gaseoso que formar agua en estado líquido? Sí. Profe, ¿y por qué ahí se pone al agua como gaseosa y no como vapor? Sí le pueden poner ustedes la V de vapor. Sí lo pueden poner. Yo le aquí, bueno, realmente este documento me ayudó a hacerlo mi profesor en formación que tenía hace un tiempo. Y bueno, es que sí es muy común que en los libros, en este tema particularmente de termoquímica, le pongan la G de gaseoso. ¿Ok? O sea, si uno va a la literatura ya dice G. Pero si ustedes le quieren poner vapor, yo no me voy a molestar. Aquí ustedes también le podrían poner vapor y estaríamos indicando pues que está en su fase gaseosa, ¿no? Pero si ustedes van a los libros, fíjense en eso, es muy común que le pongan la G. Entonces, él se basó como en lo que encontró en la literatura. Ah, ok. ¿Ok? Pero usted póngale la V, no pasa nada. ¿Sale? Bueno, entonces, entonces ahí está, ¿no? Ahora, nosotros en la ley de Hess lo que queremos es determinar precisamente el valor de la entalpía para reacciones de las cuales yo no conozco su valor, ¿ok? En este caso, la reacción de la cual yo no conozco el valor es para la formación de una mol de agua en estado líquido. Bueno, en la ley de Hess lo que hacemos es tomar como referencia reacciones de las cuales sí se conocen su valor de entalpía y que conocemos pues, el requerimiento energético, ¿no? Entonces, en este caso voy a tomar como referencia dos reacciones. La primera será la formación de agua en estado vapor, de la cual sabemos que su valor es menos 241.8 kilojoules sobre mol, pero también dentro de esta parte de termoquímica es muy común que nosotros tengamos el requerimiento energético para los cambios de estado de agregación. Por ejemplo, en este caso, para pasar de agua en estado líquido a su vapor, en las tablas también nosotros tenemos que, por ejemplo, particularmente para es 44 kilojoules por cada mol que se forma de agua en estado gaseoso. Este 44 pues nos está indicando que es una reacción endotérmica, quiere decir que para que ocurra esta transición de líquido al vapor, nosotros debemos de darle al sistema 44 kilojoules por mol. ¿Ok? Y bueno, esta reacción, bueno, dado que, esta ecuación química, pues aquí está balanceada para la formación de una mol de nueva cuenta, ¿no? Pero bueno, esta es más sencilla de visualizar porque, pues bueno, si le pongo 1, acá es 1, no hay tanto conflicto. La bronca viene cuando hay más especies de parte de los productos o parte de los reactivos, dependiendo, estamos hablando de una descomposición o una formación, y allá habrá que balancear. Pero en los cambios de estado de agregación, pues es 1 a 1, ¿no? Entonces allá no hay tanto problema con el valor, pero sí dejar en claro que el valor que aparece de delta H en la literatura está asociado a la formación de un mol. ¿Ok? Digamos, sigue la misma lógica que veníamos platicando para el punto 1, ¿no? Entonces, fíjense cómo a partir de dos reacciones que nosotros podemos saber sus valores de delta H en la literatura, yo puedo conocer el valor de esta tercera. Pero para conocerlo tengo que hacer un procedimiento. El procedimiento que vamos a hacer es ajustar y acomodar las ecuaciones de tal forma que cuando las sumemos nos den la reacción de interés.
En este caso, esta reacción de interés normalmente yo la llamo la reacción objetivo. ¿Ok? La reacción objetivo es la reacción a la cual yo quiero llegar, que es la del problema. En este caso, pues esta es la reacción objetivo, la formación de una mol de agua en estado líquido. Para saber eso, pues entonces yo me voy a posicionar acá. Y entonces, lo primero que tengo que ver es dónde están localizados cada una de las especies que participan en mi reacción objetivo. Entonces le voy a poner aquí, a este le voy a poner un círculo, a este le voy a poner un triángulo, al oxígeno, y al agua líquida le voy a poner un rectángulo. Entonces, lo primero que tengo que localizar es dónde están estas especies en las reacciones que me dan a mí de partida. Normalmente estas reacciones de partidas te las dan en el problema. Pues estas yo se las voy a dar siempre. Y entonces, pues aquí hay que localizarlo. Por ejemplo, el hidrógeno se encuentra en la primera reacción. ¿Ok? El oxígeno se encuentra en la primera reacción también. O sea, acá le voy a poner el triángulo. Y el agua en estado líquido se encuentra en la segunda reacción. Aquí está. Ok, entonces ya localicé las tres especies que necesito. Bueno, aquí también le voy a poner la V para lo mismo que hice arriba, la de vapor. Y entonces ahí están. ¿Qué tengo que fijarme en las reacciones que me dan? Que la especie que está participando en mi reacción objetivo tenga la misma posición en las reacciones que me están dando de partida. Es decir, que si en mi reacción objetivo la especie que estoy analizando es un reactivo, también allá tiene que ser un reactivo, y si fuera un producto, también allá tiene que ser un producto. Y si no fuera el caso, entonces tengo que hallar la forma de acomodar esta ecuación para poderla utilizar. Por ejemplo, hidrógeno aquí está como reactivo. En mi reacción de partida también está como reactivo, entonces cumple. Oxígeno está como reactivo. En mi reacción de partida también está como reactivo. Cumple. No tengo que hacer nada para esas dos especies. Entonces, 2 de 3 ya tengo, ¿no? Pero ¿qué pasa para el agua líquida? El agua líquida yo la requiero como producto en mi reacción objetivo. ¿Y qué pasa en la reacción que a mí me dan como de partida? El agua líquida está como un reactivo. Eso quiere decir que yo la ecuación número 2 yo no la puedo ocupar tal cual está escrita, porque al momento de sumar las reacciones no me va a quedar en la posición en la cual yo espero tenerla en la reacción objetivo. Entonces, ¿qué se les ocurre hacerle a la segunda reacción, dado ahorita los puntos que hemos ido analizando? ¿Cambiarle el sentido? Cambiarle el sentido. ¿Y eso qué implicaría si cambio el sentido? ¿Qué pasaría con el valor de delta H? Multiplicarlo por -1. Multiplicarlo por -1. ¿Ok? Entonces, desde este punto de vista, fíjense cómo ya analizaron que hay que hacer algo con las reacciones que me dan, que no pueden quedar así, y en particular en este caso pues es sencillito, y la única adaptación que vamos a hacer es cambiar el sentido de la segunda reacción, mientras que a la primera reacción no le vamos a hacer nada, y no le vamos a hacer nada porque el hidrógeno y el oxígeno están en la misma posición que deberíamos de tener, y además están en la estequiometría que corresponde, ¿no? Hay una mol de hidrógeno, media mol de oxígeno, media mol de oxígeno. A la reacción 1 no hay que multiplicarla por nada, ni cambiarle el signo, no hay que hacerle nada. Pero a la segunda sí, hay que invertirle el sentido. ¿Ok? Entonces, este análisis que hicimos es lo que tenemos que hacer para la resolución de ley de Hess. Fijarnos en dónde están las especies y luego proponer un camino, una estrategia para poder obtener el valor de delta H de la reacción de estudio. En este caso, ¿cómo quedamos? Entonces vamos a invertir el sentido de la reacción que tenemos de cambio de estado y la vamos a multiplicar por un -1. ¿Ok? Escrito ya ordenadamente, entonces voy a poner las dos reacciones que tenemos arriba y entonces si se fijan, aquí yo tengo la reacción número 1 y aquí tengo la ecuación número 2, ¿no? La ecuación química número 2. La ecuación química número 1 dijimos que no le íbamos a hacer nada y entonces quedó que hidrógeno más media mol de oxígeno forman una mol de agua en estado gaseoso y su valor de delta H es menos 241.8. Es exactamente este mismo valor. Este renglón está escrito igualito. Ahora el segundo, pues ya lo invertí. Va a pasar de agua en su vapor a agua en estado líquido y como multiplicamos por -1, ahora queda como una reacción que libera energía, que es una reacción exotérmica y libera 44 kilojoules por cada mol de agua líquida que se está formando. ¿Ok? A las reacciones químicas las vamos a ver como una igualdad, en donde pues la flecha que va de reactivos a productos la podemos mirar como pues, con un signo igual. Y entonces, si una especie aparece tanto en los reactivos como en los productos, al momento de sumar las reacciones, estas especies pueden cancelarse.
Particularmente hablando en este caso, si nosotros sumamos a las especies, nos damos cuenta que el agua en el estado, vapor en el estado gaseoso, está, en la primera reacción está como un producto y en la segunda reacción está como un reactivo. Y además tienen la misma estequiometría, 1 mol. Cuando yo las sumo, como están en posiciones opuestas a la flecha o a esta igualdad, yo puedo cancelarla. Entonces, por eso es que de ahí las hemos quitado y las otras 3 especies pues simplemente bajan, ¿no? Es como si yo aquí tuviera una suma. Y también lo mismo voy a hacer sumar a los valores de delta H de las reacciones. Entonces, de este lado va a quedar hidrógeno más media mol de oxígeno, que va a formar 1 mol de agua líquida. Esta reacción que está escrita aquí es la reacción objetivo. ¿Ok? Cuando yo planeo el camino, porque cuando yo voy a ver las reacciones, yo voy a decir, a esta la voy a multiplicar por tanto, a esta le voy a invertir el sentido, voy a tener una estrategia y un camino. Si esta estrategia y ese camino es correcto, lo que yo debo de obtener cuando sume las reacciones es la reacción objetivo. Si no obtengo la reacción objetivo, quiere decir que la estrategia y camino que planeé tiene alguna deficiencia. Si esa deficiencia se tiene, no puede quedar así el problema y tengo que ir para atrás y volver a fijarme bien cómo plantear la multiplicación o el cambio de sentido de las reacciones para que cuando yo la sume me dé exactamente la reacción objetivo. Fíjense, aquí dice que hidrógeno más media mol de oxígeno da 1 mol de agua líquida. Esa es la reacción, aquí está, esa es la reacción que yo quería. Y 1 mol de hidrógeno más media mol de oxígeno dan 1 mol de agua en estado líquido. Entonces quiere decir que la estrategia que planteamos para la obtención de esto fue la correcta, porque cuando sumo las reacciones me dan las especies que yo quiero con la estequiometría que yo quiero y además con el estado de agregación que se solicita. ¿Sí se dan cuenta de eso? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces ahora numéricamente hablando, lo que yo tengo que hacer pues es sumar también los valores de delta H. En este caso, sumar menos 241.8 más menos 44 kilojoules por mol. Eso me da como resultado menos 285.8 kilojoules por mol. ¿Qué quiere decir este valor? Que para formar 1 mol de hidrógeno en estado líquido a partir de hidrógeno gaseoso y de media mol de oxígeno en estado gaseoso, entonces se tiene que liberar, el sistema tiene que liberar tiene que liberar 285.8 kilojoules por cada mol de producto que se forme. Eso es lo que significa. Ahora fíjense cómo ya, entonces en este caso ya podemos ahora sí hablar de que cambie el estado de agregación implicará también un cambio en la delta H. Si nosotros queremos formar agua en estado gaseoso, bueno, pero aquí las tengo las dos. Si nosotros queremos formar agua en estado gaseoso, el requerimiento energético es liberar 241.8 kilojoules por cada mol de agua en estado gaseoso. Si nosotros queremos formar agua en estado líquido, se tiene que liberar más energía. En este caso, 285.8 kilojoules se tienen que liberar por cada mol de agua en estado líquido que se forme. ¿Se dan cuenta cómo cambiar el estado de agregación también implica un cambio en la entalpía de esta reacción? ¿Sí se nota esto? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado con los estados de agregación que escribimos y nunca asumir que una reacción química, porque tenga las mismas especies, debe tener el mismo valor de delta H sin importar el estado de agregación de cada una de ellas. Ahora saben de qué es importante el estado de agregación. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Más o menos? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, entonces, lo que nosotros ahorita, bueno, acá viene la respuesta, formalmente hablando. Entonces, lo que nosotros acabamos de hacer es básicamente aplicar la ley de Hess, ¿ok? Entonces, recapitulando, la ley de Hess es un conjunto de pasos que se aplican a reacciones de las cuales se conocen sus valores de entalpía y a través de la manipulación de o multiplicar por algún coeficiente o invertir el sentido de las reacciones, nosotros podemos llegar a obtener el valor de la entalpía para una reacción de la cual no se conoce su valor y que en este caso llamamos reacción objetivo, porque es nuestro objetivo conocer el valor de la entalpía para ese caso. ¿Ok? Entonces la ley de Hess es acomodar estas reacciones de una manera lógica y que cuando las sumemos, entonces nos dé el estado inicial y el estado final que estamos deseando en el problema. Y luego, pues ya en la delta H, pues simplemente es hacer la suma y
con el valor entonces establecer si esa reacción ocurre de forma exotérmica o endotérmicamente hablando. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces aquí vienen, bueno, 3 puntitos adicionales. Aquí hablando de que, bueno, aquí es como puntualizar, ¿no? Que también vamos a tener ecuaciones químicas para cambios de estado. Entonces, estas también pueden ir, están en la literatura de líquido. Bueno, normalmente van como del sólido al líquido y del líquido al vapor. Normalmente así están en la literatura, pero si yo necesitara las reacciones opuestas, pues bueno, simplemente cambio el sentido y entonces también aquí va a cambiar el signo, ¿no? Por ejemplo, el menos 44 nos quedó acá abajo, ¿no? Acá abajo quedó menos 44 cuando pasamos de vapor a líquido y entonces cuando pasamos de líquido al vapor, que sería la reacción, la ecuación química opuesta, entonces pues yo aquí tengo ahora positivo. Entonces, eso también para que lo tengamos en cuenta. Ecuaciones de cambio de estado de agregación también podemos escribir en la ley de Hess, no solo reacciones de formación, de descomposición, de combustión que no hemos hablado y que es el siguiente punto, son las 3 reacciones que dijimos que son las más comunes, pero además de estas 3, están las ecuaciones químicas para cambios de estado de agregación y que no son muy útiles, como lo vieron en este caso, esta ecuación química de cambio de estado de agregación nos permitió pasar pues de la especie en estado vapor a la especie en estado líquido, que era la de interés. Entonces, también tener esto en cuenta que podíamos escribir estas reacciones. Ahora, para las combustiones. Este sí es un caso pues muy específico porque hablando de una reacción de combustión, lo que nosotros siempre debemos tener presente que las reacciones de combustión se van a escribir como reacciones de combustión completa. ¿Qué quiere decir? Una reacción de combustión en general siempre es pues la quema de un hidrocarburo. Un hidrocarburo, como les enseñaron en química general, es un componente que se encuentra conformado por átomos de carbono e hidrógeno. Dependiendo de la naturaleza de ese hidrocarburo, pues tendremos una cantidad de átomos de carbono y una cantidad de átomos de hidrógeno correspondientes, por ejemplo, a un alcano, un alqueno o un alquino, ¿no? También podríamos tener compuestos aquí cíclicos, pero la característica de todos estos componentes es que su composición química está dada por carbono e hidrógeno. Podríamos tener también alcoholes. Por ejemplo, un alcohol, pues además de tener carbono, hidrógeno, también tiene oxígeno en su fórmula química. También podríamos quemar un alcohol y podría estar aquí. Entonces, pero la característica básica es que tengan al menos carbono e hidrógeno, porque es un hidrocarburo, ¿no? Y pues como la palabra lo dice, pues tiene que tener hidrógeno y tiene que tener carbono. En este caso, bueno, en cualquier caso, la combustión siempre es un hidrocarburo más oxígeno, ¿ok? Y lo que va a ocurrir en una combustión completa es que se va a formar CO2 gaseoso y agua en estado líquido, ¿ok? Eso es a lo que nosotros llamamos una combustión completa, ¿ok? Entonces, cuando nosotros escribamos que los productos son CO2 gaseoso y agua líquida, lo que nosotros estamos diciendo es que la combustión es completa. ¿Han oído hablar de la combustión incompleta? ¿Alguno de ustedes? No. Sí, es ¿No? cuando se forma nada Sí. más monóxido de carbono, ¿no? En lugar de Monóxido de dióxido. carbono. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, cuando hablamos de combustión incompleta, quiere decir pues que realmente no obtuvimos el CO2, sino obtuvimos monóxido de carbono, que se escribe como CO. Entonces, si nosotros en una reacción escribimos CO, lo que estaríamos indicando es que por ejemplo, que ese auto o que esa quema del combustible no es completa porque no estamos llegando hasta el CO2, nos estamos quedando en el monóxido de carbono. ¿Ok? Para pasar de monóxido de carbono a CO2, pues tendríamos que oxidar al monóxido de carbono y entonces pasar a CO2. Pero eso sí pasa, sí puede pasar que haya reacciones incompletas en la vida real. De hecho, es en algunos casos bastante común y por eso pues tenemos la liberación de monóxido de carbono hacia la atmósfera y es uno de los problemas que tenemos como contaminantes gaseosos. Pero en este caso, en termodinámica química, les voy a pedir que siempre escribamos combustiones completas, que quiere decir que de un hidrocarburo más oxígeno, nosotros pasemos a CO2 más agua en estado líquido. Importante, agua en estado líquido, ¿ok? También es bien importante, ¿no? Porque luego le ponen agua en estado gaseoso, pues como los otros están en estado gaseoso, pues aquí también le ponen gaseoso. No, no, no. La combustión completa es hasta CO2, ese sí es gaseoso, y agua en estado líquido. Todas las reacciones de combustión que escribamos, los productos van a ser estos dos. No hay más productos. ¿He quedado claro en esto?
Sí. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a balancear las reacciones de combustión? Bueno, en este caso nos vamos a fijar en el hidrocarburo. Al hidrocarburo será a la especie que se le va a asignar el valor de 1 y a partir de este valor de 1 se va a balancear a las demás especies. Particularmente hablando en este caso, si yo coloco 1 en el hidrocarburo, me tocarían 13 medios para el oxígeno, 4 mol para el CO2 y 5 mol para el agua líquida. ¿Ok? Y aquí es cuando ustedes en las reacciones de combustión comienzan como a tener esta sensación de que 13 medios no es un número que deberían de poner y entonces comienzan a colocar otras estequiometrías de tal forma que todos queden enteros y entonces comienzan ahí a ajustar la estequiometría. ¿Y cuál es el problema de ajustar la estequiometría? Que si ustedes lo igualan al valor que viene tabulado en los libros, que en este caso es menos 2878.3 kilojoules sobre mol, y ustedes le asignaron otra estequiometría, están cometiendo un error. ¿Ok? El valor reportado en el libro, que es este que está escrito aquí, está asociado a la quema de 1 mol de hidrocarburo. Y entonces se tiene que respetar eso y se tiene que poner el 1, el coeficiente estequiométrico 1 en el hidrocarburo y a partir de este balancear a todas las demás especies presentes. Las reacciones de combustión siempre van a tener un hidrocarburo y el oxígeno como reactivos y siempre al CO2 y al agua líquida como productos. La combinación de los coeficientes estequiométricos estará en función del hidrocarburo del que estemos hablando, porque si es un alcano, un alqueno o un alquino, pues tienen diferentes cantidades de átomos de carbono e hidrógeno, y eso es lo que va a hacer que tengan diferentes coeficientes estequiométricos las demás especies. Pero si ustedes se dan cuenta, en la reacción de combustión, la única especie que puede cambiar es esta, ¿no? Aquí podemos tener metano, etano, propano, etino, aquí podemos tener varias opciones, pero siempre las otras, oxígeno, CO2 y agua líquida, van a prevalecer y van a quedar igualitas, en la misma posición. ¿Qué va a cambiar? Su coeficiente estequiométrico. ¿Por qué? Porque este coeficiente estequiométrico va a estar en función de la combinación de carbonos e hidrógenos que tenga el hidrocarburo del cual estamos hablando. ¿Ok? ¿Queda claro cómo escribir una reacción de combustión? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Bueno. Entonces, para que quede... bueno, aparte, bueno, las reacciones de combustión tienen la característica, pues, de ser reacciones exotérmicas. Entonces, pues, bueno, van a tener valores negativos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a mirar en las tablas. Y bueno, acá el tercer punto, pues, solo es como la reafirmación de lo que habíamos platicado, de que las reacciones para las formaciones se balancean para 1 mol de producto y las reacciones de descomposición se balancean para 1 mol de reactivo. ¿Ok? Entonces, eso creo que ya lo platicamos en los otros puntos. Y finalmente, aquí hay una cuestión, ¿no? Hay ciertas sustancias... espérame, alguien escribió en el chat. A ver, espérame. Jocelyn me pregunta que si el oxígeno siempre tiene que ser gaseoso. Sí, Jocelyn, el oxígeno aquí siempre va a ser gaseoso, sobre todo porque estamos considerando todas estas reacciones acá con el subíndice, entonces quiere decir que son a 25 Celsius y 1 atmósfera, y el oxígeno en su forma gaseosa, pues es la especie pues que está más estable en estas condiciones, que justamente ahorita lo que voy a platicar un poquito más acá abajo, pero sí, siempre va a ser oxígeno gaseoso y no puede ser otra forma de oxígeno, ¿ok? Muy bien. Bueno, entonces, hay ciertas sustancias que a 25 Celsius y 1 atmósfera se les considera que sus entalpías de formación son igual con 0, ¿ok? Los casos son las especies que se encuentran más estables. El caso más simple, pues, son los gases nobles. Todos estos gases nobles, pues, al no ser reactivos, pues, helio, neón, xenón, pues, todos los que están en la última parte de la tabla periódica, pues, se les considera que sus deltaches de formación son igual con 0 a estas condiciones de 25 Celsius y 1 atmósfera. Y, bueno, a lo mejor ahorita, ¿por qué toma sentido esto? Bueno, fíjense, justo lo que ahorita estaba platicando del oxígeno es bien importante porque, por ejemplo, ¿cuántas formas de oxígeno ustedes, o cuántas combinaciones de átomos de oxígeno pueden dar un producto gaseoso? ¿Cuáles conocen? ¿Cuáles productos gaseosos que están conformados únicamente por oxígeno ustedes conocen? Por átomos de oxígeno. El ozono y el oxígeno molecular. Ok, oxígeno molecular y ozono. Entonces, particularmente para el oxígeno, nosotros podríamos tener dos formas. Podríamos tener el oxígeno o podríamos tener el ozono. ¿Ok? A 25 Celsius y 1 atmósfera,
¿cuál es la especie que nosotros tenemos? ¿El O2 o el O3? O O2. O2. ¿El O3 dónde está? ¿Dónde sí puede estar formado y presente? ¿Dónde ustedes sí encuentran ozono? la capa de ozono. ¿En la capa qué? Sí va por ahí la respuesta. Pues en la capa de ozono, ¿no? En la capa de ozono, que es una capa superior que se encuentra localizada a una altura pues bastante grande. ¿Y allá cómo es la presión? ¿Es una atmósfera? No, Es más baja. Más baja, ¿ok? Entonces fíjense cómo el ozono, sí es una combinación de átomos de oxígeno que podemos tener en la naturaleza, pero que por sus características fisicoquímicas, esta especie es más estable a condiciones de baja presión. La contraparte, el oxígeno molecular, que es O2, también es un componente únicamente conformado por átomos de oxígeno, pero su característica es que esta es la especie más estable en condiciones de una atmósfera y de 25 Celsius. También la temperatura en esta capa superior de la Tierra no es 25 Celsius, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ok, entonces de ahí proviene. En las condiciones en las que nosotros estamos analizando, que son 25 Celsius y una atmósfera, la especie que existe es el oxígeno molecular. Esta es la especie que existe. Entonces, a 25 Celsius, la, la entalpía de formación del oxígeno se va a considerar como cero. ¿Qué significará cero? Quiere decir que no hay un requerimiento energético para formarlo. ¿Están de acuerdo que el O2 existe a 25 Celsius y una atmósfera sin que nosotros tengamos que darle o quitarle energía? sí, ¿Sí? ¿Y qué pasa con el ozono? Si nosotros queremos tener ozono, déjame ponerle aquí un punto y coma. Si nosotros quisiéramos tener ozono, ay, perdón. Si nosotros quisiéramos tener ozono a 25 Celsius y una atmósfera, le voy a poner aquí nosotros necesitaríamos hacer algo, ¿no? El ozono no existe así, en estas condiciones. No es la especie la más estable. Entonces, se dice que su delta H de formación, pues es diferente de cero. Tendrá un valor particular, pero será diferente que cero. ¿Ok? Acá dice Giancarlo, o sea, básicamente la entalpía de formación de los alótropos más estables es cero, exactamente. Y que sean más estables a 25 Celsius y una atmósfera, Giancarlo. Básicamente tiene que ir en estas condiciones, ¿ok? Porque si nos vamos a las condiciones de igual de la capa de ozono, pues allá la especie más estable sería el ozono en vez del oxígeno molecular. O sea, ya hay que tomar en consideración que estamos hablando de una atmósfera de presión y 25 Celsius. Entonces, por eso se dice que los gases diatómicos en su forma más estable, pues son esta forma molecular a 25 Celsius y una atmósfera. Lo que yo acabo de escribir puede ser también llevado para otros componentes diatómicos, como puede ser el hidrógeno, el nitrógeno, incluso el cloro, el bromo, el yodo, moleculares, o sea, diatómicos, son las especies más estables. ¿Ok? Que otra combinación o otro componente que solamente esté compuesto por estos átomos, pues el que va a ser más estable a 25 Celsius y una atmósfera será el diatómico. A estos componentes diatómicos se les asigna un valor de entalpía de formación de cero, porque en la naturaleza, en estas condiciones de temperatura y de presión 25 Celsius y una atmósfera, existen sin que se le tenga que dar o quitar energía al sistema. ¿Ok? Entonces, ¿entendemos a dónde va más o menos este enunciado? Sí, profe. ¿Sí? Y ahora vamos a platicar del carbono, del grafito, ¿no? ¿Cuántas formas de carbono les han enseñado que hay? mm, muchas. Bueno, las más comunes. El diamante. Además El de grafito. diamante. El diamante y el carbono grafito. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Ambos son carbono, ¿no? O sea, están por el mismo átomo. ¿Cuál es la diferencia? El diamante se forma a temperaturas muy altas y presiones muy altas. Ajá, altas Además de presiones. que es
en teoría menos estable y después de muchos, muchos años, pues se vuelve grafito incluso. Ujú. Y por eso es que es tan codiciado, ¿no? Porque no es tan común que lo encontremos, ¿no? En las condiciones que nosotros tenemos aquí a nivel superficial, ¿no? Entonces, em, desde este punto de vista, pues sí, carbono diamante es aquel que se forma a altas presiones. ¿Una atmósfera les parece que es alta presión? Digo, ya con lo que hemos venido hablando de presión a lo largo del curso, ¿una atmósfera, que es la condición que estamos analizando, les parece alta presión? A No. Jimena acá dice que el arreglo molecular es diferente. Sí, tienes razón en eso, Jimena. Pues están de acuerdo que una atmósfera no es alta presión, ¿no? Entonces, ¿quién sería la especie que va a prevalecer o que estaría como más estable? ¿El carbono diamante o el carbono grafito a 25 Celsius y una atmósfera? Y creo que en particular más que fijarnos en la temperatura, nos fijamos en la presión, ¿no? Allá. ¿Quién será la especie más estable? Grafito. El grafito. El grafito. Y si yo quiero tener diamante, pues tiene que haber un requerimiento energético de por medio. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces, por eso es que la forma más estable para el átomo de carbono es el carbono grafito. Eso quiere decir que a 25 Celsius y una atmósfera, la formación del carbono grafito se le asigna un valor de 0 kilojoules sobre mol. ¿Ok? Es su forma más estable. Ahora, en contraparte, la delta H de formación en esas mismas condiciones de 25 Celsius y una atmósfera para el carbono diamante, pues será diferente de 0. ¿Ok? Tendrá un valor diferente de 0 y que podríamos calcular a partir de la ley de Hess. También podríamos conocerlo. ¿Ok? Pero lo que quiero dejarles en claro es de que estos componentes que están en esta lista, más adelante vamos a traer como, vamos a aplicar estos conceptos y entonces es importante que lo tengamos en la cabeza, ¿no? Que los gases diatómicos son la forma más estable y el carbono grafito particularmente, que es un sólido, que es el único sólido que vamos a tener en este tema, pues el grafito es la forma más estable y que entonces sus delta H de formación son 0. ¿Ok? Porque existen en la naturaleza a esas condiciones sin ningún tipo de ganancia o pérdida de energía para su formación. Y por eso le puse la F a la delta H, ¿ok? Porque se está refiriendo que para poderlos formar no necesitamos dar o perder energía en el sistema. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, profe. Ok, vale. Bueno, pues con esto terminamos la parte de los puntos principales para poder aplicar la ley de Hess. También ya hablamos sobre una forma, en un ejemplo pequeño de cómo aplicamos la ley de Hess. Ahorita vamos a resolver un problema y hemos platicado sobre pues, ciertas particularidades sobre que hay componentes en su forma más estable a los cuales se les asigna el valor de 0 para su entalpía de formación. Bueno, y con esto voy a parar aquí el video. Pon en práctica lo aprendido en esta clase. Nos vemos en la próxima.